Pero el día domingo, el Señor lo ha separado para recordar la creación. Ustedes recordarán que después de que creó todo, y por último al hombre, con quien usó distintos, diríamos, métodos, porque con todo lo demás dijo: sean las plantas, y fueron hechas las plantas; sean los animales, y fueron hechos los animales. No hubo un proceso evolutivo. La gallina siempre ha sido gallina. Pero los filósofos griegos no tenían la palabra de Dios, y por eso se preguntaban: ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Y como lo único que tenían era el huevo y era la gallina, decían: por la gallina, pero no hay gallina sin huevo. Bueno, entonces el huevo, pero no puede haber huevo sin gallina. Y ahí se hacían churros y bolas, y nunca salían de ese círculo. Pero cuando llegó al hombre, el Señor con sus propias manos tomó barro y le formó los brazos, su cuerpo, sus ojos, y no le dijo: abracadabra, levántate. Sopló su aliento, y el hombre fue imagen de Dios. No es imagen de perro, no es imagen de burro, nada más ni nada menos que somos imagen de Dios. Y después de todo eso, dice, descansó el séptimo día. Pero ¿qué dice? Y vio que todo lo que había hecho era bueno de gran manera. Eso es lo que quiere el Señor que veamos cada domingo, que recordemos su creación, que todo lo que hay aquí está sostenido y dirigido por Él, y que Él nos da aliento para comer, nos da aliento para vivir, y por eso nos convoca, para que cada 8 días escuchemos su palabra, porque Él quiere que lo conozcamos, quiere que veamos de qué manera Él nos ha provisto para vivir con el shalom permanente, la paz permanente. Hemos venido estudiando los 10 mandamientos, y los temas que se anuncian aquí parecen paradójicos a los 10 mandamientos, y no le encontramos de primera instancia relación. ¿Qué tiene que ver el predicador con los 10 mandamientos? Parece que no hubiera relación, pero hemos mencionado que después de haber analizado los mandamientos, vemos con qué dificultad podemos nosotros cumplirlos. De hecho, no hay nadie que los pueda cumplir. Y que entonces Dios en su misericordia nos ha dado los medios de gracia para ayudarnos a poder cumplir su voluntad. Y uno de esos medios son la palabra de Dios. Y por eso entonces viene la pregunta: ¿por quién debe de ser leída, diríamos así, o predicada la palabra de Dios? Vamos a leer 1 de Timoteo 4, versículo 14. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leerlo de forma unida. Dice así: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Padre, una vez más estamos reunidos en la comunión de los santos y frente a tu palabra. Y nos ha sido leída. Hemos escuchado tu palabra, de no descuidar el don, de entender lo que es la profecía y lo que es el presbiterio. Señor, pero igual que aquel etíope, cuando le preguntaron:
¿Entiendes lo que lees? Y su respuesta honesta fue: ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me la explique? Señor, pero esta es tu gran misericordia, que aunque por el pecado hemos sido inhabilitados para poder comprender tu palabra, en tu gracia nos has dejado tu palabra escrita, nos has dejado tu Espíritu Santo, pero también tus profetas que anuncian tus bondades, tus profetas que anuncian tu voluntad. Por eso te rogamos que tu Espíritu Santo esta tarde haga la obra en nuestros corazones, para que nuestros ojos sean abiertos, nuestros corazones sean sacudidos con el poderoso Evangelio y nuestras vidas transformadas. Que como aquel hijo pródigo, volvamos a ti y digamos: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, no merezco ser llamado más tu hijo. Pero como la misma Escritura lo narra, tú con brazos abiertos nos recibirás y nos dirás: Hijo, ven a mí. Padre, que podamos vivir ese gozo hoy, aquí y ahora. En el nombre de Jesús. Amén. En su programa, ustedes ven, está ahí citado ahora, la pregunta 158 del Catecismo Mayor, el cual hemos venido explicando. Veíamos que la palabra de Dios, si bien todos tenemos la obligación de leerla, no a todos se nos ha dado el leerla públicamente. Y esto se refiere a los predicadores. Se refiere, hoy diríamos, a los pastores. Y entonces, la pregunta 58 dice: ¿por quién debe ser predicada la palabra de Dios? Y la respuesta que da nuestro catecismo, y perdón por el paréntesis a los hermanos que ya conocen, pero tengan paciencia y amor por nuestros hermanos que nos visitan para que entiendan la palabra catecismo. Amigos y hermanos que nos visitan, existe la idea común de que fueron los papistas, católicos romanistas, quienes inventaron los catecismos. Históricamente no es cierto eso. Fue la Iglesia evangélica la primera que tuvo catecismos. 30 años después, en el Concilio de Trento, la Iglesia papista elaboró su primer catecismo. Pero el primer catecismo fue elaborado por Martín Lutero en 1520. Y en 1533 Juan Calvino, y así sucesivamente. Y después las iglesias de la Reforma que iban surgiendo empezaron a elaborar catecismos para instruir a su juventud. Así que los catecismos son de nosotros. Nosotros comenzamos con ellos. Este catecismo fue creado para que sea expuesto desde el público, desde el púlpito, para enseñanza del pueblo del Señor. Hecha esta aclaración, continuamos. ¿Por quién debe ser predicada la palabra de Dios? La respuesta que da es: la palabra de Dios debe ser predicada, y subrayen ahí, solamente. Es enfático aquí. Solamente por aquellos que están dotados con las cualidades necesarias de un modo suficiente. Y también debidamente llamados y aprobados para este oficio. Ustedes ven al calce que están las citas de las Escrituras. Cada afirmación que se plasma en nuestro catecismo tiene sustento escritural. Y ahí están. Hemos expuesto la primera idea,
de que el predicador debe de ser una persona que esté dotado para ello y además que sea capacitado de un modo suficiente. Ponderábamos y decíamos que un pastor no se improvisa ni se autoproclama pastor. Poníamos un ejemplo, o podemos seguir poniendo ejemplos. El apóstol Pablo, quien fue llamado para ser predicador a los gentiles, y como venía de la Universidad de Tarso, y como tenía doctorado en esto, y tenía doctorado en lo otro, ¡pum!, que lo pone el Señor luego a predicar. ¿Eso fue? No. Porque la Escritura dice, no un neófito, y explicábamos que la palabra neófito no significa ignorante, sino nuevo, exactamente, recién convertidos. ¿Alguien sabe cuántos años después de que fue elegido Pablo empezó su ministerio? ¿Cuántos años? 14 años, hermanos. Si algunos de ustedes fueron elegidos ayer y ya quieren mañana estar aquí. Entonces vean, es todo un proceso, hermanos. Y es lo que estamos viendo entonces aquí, que son dotados de una manera de cualidades necesarias y de un modo suficiente. Eso ya lo explicamos. El segundo requisito, dijimos, que sean llamados. Solo la iglesia tiene el inalienable derecho de elegir a sus pastores. A ninguna iglesia se le puede imponer pastor. La iglesia tiene el soberano derecho de decir quién va a ser su pastor. Esto suena raro para algunos, no para nosotros que estamos acostumbrados ya, porque ya lo entendemos por las Escrituras. Y eso también ya lo explicamos, de qué manera se lleva la elección, cuál es el proceso para la elección, porque no es por simpatías tampoco, ni es por carisma. Así que eso también ya lo explicamos. Pero ahora nos lleva el catecismo a un tercer requisito. Dice, aprobados para este oficio. Hay un tercer proceso. El primer proceso es la capacitación. Tiene que estar debidamente capacitado para ser un pastor. No se improvisa, ni se mete como las palomitas al microondas y en 3 minutos ya está. Es más, a veces hasta se nos queman si se nos pasan unos segundos más. No, es todo un proceso, ¿sí?, de cómo van estudiando estos hombres ahí. Pero una vez que han terminado, no salen en automático y ya son pastores. Por eso es que no entiendo esa demanda de algunos normalistas, que están exigiendo que al término de sus estudios el gobierno les dé plaza. Aquí hay abogados, ingenieros, médicos y de todas las profesiones. Yo quiero saber, ¿quién de ustedes cuando salió ya estaba su puesto ahí? Tuvieron que tocar puertas, ¿sí? Tuvieron que actualizarse y constantemente seguir actualizados para poder encontrar un trabajo, ¿sí? Entonces, vean, no es simplemente me gradué y ya, a ver, ¿dónde está mi iglesia? No, la iglesia es la que decide quién va a ser su pastor. Ah, pues ya lo aprobamos. Véngase, pastor, ya a partir del próximo domingo usted predica. No, hermano, porque aquí dice que aprobado. ¿Por quién? Ese es el punto. Ahora vimos aquí, dice, en el versículo, que vean ustedes las citas que está poniendo aquí: Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Malaquías 2:7, Romanos 10:15, y va Primera de Timoteo 4:14. ¿La vieron? A esa vamos ahora. Vamos a explicar ese pasaje, y que es el que acabamos de leer. Los títulos que tiene ahí, como hemos dicho, no son inspirados, son puestos por los editores, pero sí resumen el contenido de ese pasaje. Dice, un buen ministro de Jesucristo.
Un buen ministro de Jesucristo. Y entonces Pablo le dice lo que debe hacer ese buen ministro de Jesucristo. No descuides el don que hay en ti. Punto número 1. Que te fue dado mediante profecía. Punto número 2. Con la imposición de las manos del presbiterio. Punto número 3. Que no me adivinan cuántos puntos va a tener este sermón. Está, hermanos. La misma en la escritura. Bueno, allá no sé qué versión ha de haber sido la de él, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tenemos. ¿Por qué nuestros hermanos de Westminster citaron este pasaje? Porque solo se les ocurrió. No, hermanos. Fue un documento que tardó 5 años, 6 meses, 21 días. No fue como los proyectos del Congreso, ¿verdad? Se quedan en la madrugada, les llevan pizza, ¿no? Quién sabe qué les llevarán. Y para en la mañana nos dan el albazo, ¿no? Ya. Nuevas leyes que cumplir. Vean ustedes cuánto tardaron para realizar este documento y decirle al mundo, esto es en lo que creemos. Como decía el Señor, Pablo, porque yo sé a quién he creído. Y también el Señor se lo dijo a la samaritana, ¿sí? Nosotros los judíos sabemos en qué creemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían la palabra de Dios. Esos documentos de Westminster son un testimonio al mundo. ¿Quiere usted saber en qué creemos nosotros? Ahí está. Vea, ahí está, abierto, es una carta abierta. Puede usted juzgarnos a través de eso. Bien. Entonces el pasaje que citan aquí es el de Pablo dirigido a Timoteo. Y lo primero que le dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Si pretendemos ser bíblicos como queremos ser, si de veras queremos ser bíblicos, tenemos que ir entonces al original, a los idiomas originales en que fue escrita la Biblia. La Biblia en el Antiguo Testamento fue escrita en hebreo. Por tanto, si el Espíritu Santo lo inspiró en hebreo, debemos conocer el hebreo. El pastor debe conocer el hebreo e ir a los idiomas originales. ¿Y el Nuevo Testamento en qué idioma fue escrito? Hebreo. Muy bien. ¿Quién dijo por acá? ¿Escuché alemán? No. En la traducción. En la traducción. Allá fue donde dijeron en alemán. Si ya levantó la mano, si yo fui. Bueno, es en griego. El Espíritu Santo inspiró el Nuevo Testamento en griego. No había entendido esto cuando un escritor de un testamento, de un curso de griego, él en sus conclusiones hacía la recomendación a los pastores que su lectura devocional lo hicieran del hebreo y del griego. Y concluye, después de todo, estos fueron los idiomas en los cuales el Espíritu Santo inspiró la Biblia. Este es un primer requisito para los pastores. Esto es lo primero una de las materias que deben de estudiar. ¿Cuántos pastores conocen los idiomas originales? Ese es un punto para que vean de las cosas que debemos de exigir a quienes van a ser pastores en nuestras iglesias. Por esto viene lo siguiente. Porque cuando nosotros leemos aquí de que está bien traducido, está bien traducido. No descuides el don que hay en ti. ¡Ay, qué bonito cantas! Ese es tu don. ¡Qué bonito tocas la guitarra! Ese es tu don. Pensamos que un don es algo inherente, una virtud que sale de mí mismo. Pero si vamos a los idiomas originales, ¿sí? Cuando leemos, entonces los idiomas originales, vemos el significado que en ese idioma tenía esa palabra. No descuides el don
En el griego del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo usa las siguientes palabras: me, no, emelei, descuides, tú, él, en soy, en ti, charismatos, carisma, don. La palabra que usa el Espíritu Santo aquí es charismatos, don. Ahora, ¿qué es un carisma? Es un favor dado por Dios de arriba hacia abajo. No es algo que nace de aquí, sino es algo que viene de arriba y entonces viene sobre nosotros. Demos unos ejemplos. La angustia de David, Salmo 51. No quites de mí tu Santo Espíritu. Porque cuando Dios iba a usar a estos hombres, el Espíritu Santo se manifestaba de forma visible sobre de ellos para iniciar la tarea que el Señor les asignaba. Entonces venía sobre de ellos. Entonces el carisma viene de Dios y permanece con nosotros. El apóstol Pedro y los demás dicen que nos arrepintamos y que pidamos perdón a Dios y que el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros. Entonces viene el Espíritu Santo y hace morada en nosotros. ¿Y tenemos el Espíritu en nosotros? Sí. Porque miren, ¿cómo dice? No descuides el don que hay en ti. ¿Sí? Usa esta preposición en, soy, en ti. Sí, pero vino de fuera, no nació de adentro. ¿Me explico, hermanos? Esto es muy importante. Entonces, lo que Pablo le está diciendo, no descuides el don, ese favor, otorgado como un favor divino que debe de usarse. Todo don que Dios te ha dado, debes de usarlo. Y si renuncias a él, eres un apóstata, un traidor al pacto. Si Dios te puso aquí, aquí debes de estar. Pregunten. Gracias a Dios tenemos, y pueden preguntarle después. ¿Qué le pasa a un centinela que abandona su puesto? ¿De qué tamaño se le pone? No olvídense, no la cuenten. Entonces, aquel que le fue dado un don de pura gracia y se le ocurre darle la patada, eso es lo que le dice el Señor. No descuides el don que se te obsequió. Úsalo. Miren, la gráfica la tenemos muy clara en Mateo 25. Mateo 25, si alguien nos lee el versículo 18. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Recibió un don. ¿Y qué hace? Va y lo esconde. Y luego el versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Muy bien. Ese fue. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? ¿Sí? Siervo malo y negligente. Es lo que dice Pablo. No seas negligente con lo que Dios te ha dado. Úsalo. ¿Sí? Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al dinero hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Esto es lo que está diciendo. Que cuando hemos recibido ese don, debemos de usarlo. En otra parte dice
En tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El don que ha recibido el predicador, el don que ha recibido el pastor es para enseñar al pueblo de Dios la palabra. Esa es su tarea. Para eso lo separó el Señor. Un pastor, interpretando este pasaje, dijo lo siguiente, hace muchos años. El predicador cristiano es un hombre que ha dedicado muchos años de su vida en obtener la preparación adecuada y suficiente para explicar las doctrinas de la fe cristiana a otros. También ha dejado los trabajos comunes de la vida diaria para estudiar, investigar y orar y así poder exponer y explicar las Santas Escrituras a otros. Ese es el trabajo del pastor. Hoy en día encontramos, perdonen hermanos, pero es que la Escritura es clara. ¿Sí? Encontramos agentes de ventas y pastor, médico y pastor. No es posible, hermanos. El que a dos amos sirve, no se puede ser, ¿sí? No se puede servir a dos amos, ¿sí? Entonces, ambos trabajos son dignos, ¿sí? Si es panadero, es un oficio digno. Si es predicador, es un oficio digno. Pero que el panadero se concrete a hacer pan. Entonces, esto es lo que hizo el Señor, esto es con sus predicadores. ¿Qué hizo con los discípulos? Los pescadores siguieron pescando. ¿Ya llegaron a esa página? Díganme. ¿Qué? Dejaron. Y todavía uno dice, déjame que vaya. No, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, sígueme. Los separó y los entrenó durante más de 3 años. Pero la recomendación es, no descuides ese don. Sigue estudiando, sigue enseñando, sigue exhortando, sigue consolando. ¿Sí? Estos son los 3 principios de la predicación sana. Toda predicación sana lleva enseñanza, exhortación y consuelo. Entonces, eso es lo primero que está demandando. Volvemos al pasaje y dice, ¿cómo fue recibido este don? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. Aquí tenemos otro problema. Porque comparamos la profecía de la Biblia con los oráculos de los griegos, que iban a una fuentecita y que removían allí y salía una voz. Ulises, no el de la novela. Tú vas a hacer esto y tú vas a hacer lo otro. O iban con el oráculo fulano y les adivinaban lo que iban a hacer. Esa es la forma griega. Pero la forma bíblica no. La forma bíblica dice, en segunda de Pedro 1:19. ¿Alguien lo puede leer? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética. ¿Cuál es la profecía? La Biblia. Esta es la profecía. ¿Que hay eventos futuros? Sí, está Apocalipsis, que nos dice cómo va a ser el final de la era cristiana. Sí, claro que sí. Pero no esencialmente la profecía es adivinación de eventos futuros. De manera que el que profetiza, que el que explica las Escrituras, que enseña las Escrituras, es un profeta. ¿Cómo te fue dada? Mediante profecía. Calvino dice,
sobre la profecía. Cito a Calvino: el don de la profecía no es otra cosa que el don de entender las Escrituras y explicarlas con singular maestría. Lo repito: el don de la profecía no es otra cosa que el don de entender las Escrituras y explicarlas con singular maestría. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se quedaban los que escuchaban a Jesús? Dice, porque se admiraban de su doctrina, porque les hablaba como quien tiene ¿qué? Autoridad. Porque hacía lo que los fariseos ya no hacían: citar las Escrituras. ¿Cómo lees las Escrituras? ¿Qué quiere decir entonces? Que te fue dado mediante profecía, que fue discípulo de las Escrituras. Y por supuesto el Espíritu Santo actuando. Y entonces se preparó en las ¿qué? En las profecías. Por eso fue dado mediante profecía. Ustedes dirán que eso es obvio. Pues fíjese que sí es obvio, pero no estamos exentos de pretender, ¿sí?, querer eliminar las Escrituras de la vida cristiana. Les doy 2 ejemplos. En una de las clases, fue en una conferencia, me acuerdo, yo mencionaba así como de chiste: ya no más falta que nos quiten las Escrituras del culto. Y me dice un hermano de los que estaban en las conferencias: sí, pastor, aquí hay una iglesia que las Escrituras ya no, ni se leen ni se explican, ya no hay sermón. Por eso tenemos la Biblia y cada quien aquí. Ya no es iglesia. Ya no es iglesia, exactamente. Bueno, yo medio incrédulo. Bueno, pues a lo mejor. Pero un día que terminamos las conferencias a tiempo, dice: véngase, pastor, lo voy a llevar. Y estuve varias horas, hermanos, varias horas, ¿sí? Ya me dolía donde me siento. Y lo único que vi es pasar cubetas y cubetas. Pásele con los billetes de a 50, con los billetes de a 100, pero ni una vez se predicó la palabra de Dios. Me quedé así. Entonces, ven, no es ociosa la palabra. Cuando dice: no descuides el don que te fue dado a ti mediante profecía, tú debes de seguir estudiando las Escrituras. Y por si fuera poco, hace unos 20 o 30 años por aquí, un seminario de por aquí cerca, un profesor dijo que era irrelevante tener en las materias de la formación de un teólogo que en futuro será pastor, que estudie la Biblia. De ese tamaño, hermano. Uno se queda así con los ojos bien abiertos. Pues entonces, ¿qué seminario es? ¿Qué facultad de teología? Si ya no van a leer la Biblia. Ah, pero eso no es todo. Ginebra, la cuna del calvinismo, cuando un pastor escocés, cuando un pastor escocés viene de Escocia y llega a Ginebra y a los estudiantes le abre la Biblia, ¿y qué cosa es eso? Ginebra, ¿eh? Ya no se leía la Biblia en Ginebra. Entonces, por eso no es ocioso, hermanos. La confesión de fe, que ya va para 500 años casi, cuando habla del matrimonio, lo define de esta manera. Hace 20 o 30 años decíamos, pues que eso es ocioso citarlo, pero decía: el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Estamos hablando de 1560 y tantos. Hoy, hermanos, hasta 2 cucarachas se pueden casar. Y lo triste es que hay un ministro que los va a casar y un juez que los va a casar, ¿sí? Porque ya no solo las cucarachas están locas, sino también quienes presiden. Hermanos, entonces no es ocioso. Y tercero, ya me perdí, híjoles. ¿En qué sitio estábamos? Con la imposición de las manos.
Acá sí están despiertos también por acá. Primera de Timoteo Gracias, 4, hermano. 14. Muy bien. Entonces, primera de Timoteo dice, todo esto, tu capacitación, el don que te fue dado, fue ratificado mediante la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? Bueno, el presbiterio es el viejierio, es decir, los viejitos, o los ancianatorios, ¿verdad? Eso es el presbiterio, porque viene del griego presbíteros, anciano. En el hebreo, tzaken. ¿Sí? Y entonces, aquí dice, por manos del presbiterio. ¿Qué es el presbiterio? Vayamos a un recurso que se llama analogía de la fe. La analogía de la fe es cuando vemos un pasaje a la luz de la Escritura, es decir, de otros pasajes de la Escritura. No arrancamos un texto y lo sacamos, sino que este mismo lo vemos a la luz de las Escrituras. Bástenos un ejemplo. Lucas 22, 66. ¿Alguien lo puede leer? Lucas, ¿sí? Se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, se reunieron al concilio diciendo. ¿Lo escucharon allá? Es que él estaba meditando para él mismo. A ver, fuerte. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: sí. Ah, caray, ya te pasaste, ¿no? Es, a ver, el primero que leíste si era Lucas 22, 6. Muy bien. Fuerte. Así como cuando dices, no me gusta la papaya. Que lo sepa todo el mundo. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo. Ahora vayamos por partes, dice. ¿A quién llevaron? Ya sabemos, a Jesús, ¿verdad? Lo llevaron. Se juntaron los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y lo trajeron al concilio. En griego, la palabra que usa ahí es to sanedrion, que traducido en español es Sanedrín. Es lo que conocemos como Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Pues era el conjunto de los ancianos que decidían las cosas sobre el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es el presbiterio? El conjunto de ancianos que deciden los asuntos de la iglesia. Es el concilio de ancianos. De manera que cuando una iglesia elige a su pastor, le dice a su presbiterio, este es el pastor que queremos que presida nuestra iglesia. Presbiterio entonces lo llama. ¿Y qué hace? Un examen. ¿Me están oyendo los que anhelan obispado? ¿A poco creen que solo era el de la facultad? ¿Sí? El de la defensa de su tesis, que no es nada fácil. Pues todavía les falta otro. El examen ante el presbiterio. ¿Sí? Y después, ¿qué dice? Pero dice la palabra, por imposición de las manos. Esta era una manera simbólica de indicar, reconocemos, uno, que está capacitado. Dos, reconocemos que lo hemos consagrado, indica consagración. Y tres, que a partir de ahora ejerce su oficio.
esos tres elementos. Yo quisiera saber cuántas iglesias siguen este orden, que es bíblico. Pancho Nopales se para y dice: soy el pastor. Es el patriarca de la iglesia. Pero vean, hay un proceso que es bíblico, sí. Volvamos a la analogía de la fe. Hechos 6:6. Hechos 6:6. A los cuales les sentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Vean ustedes el proceso. Ay, mi general no sabía que había ordenado prácticas de tiro. ¿No le pueden cerrar? Sí. Veamos el proceso. La iglesia necesitaba diáconos. Y dijeron los pastores: iglesia, aquí están sus diáconos. ¿Ese fue el proceso? No, ¿verdad? Dice: elijan de entre ustedes. Ah, de aquí. No los vamos a traer de allá afuera. Tiene que ser de aquí. ¿Sí? Elijan entre ustedes. Y les dieron las pautas. Varones con estas características. Así y así. Y una vez elegidos, ¿qué dice? Los trajeron, vean el versículo 6, los presentaron ante ¿quién? Los apóstoles. Eso es ese es el proceso. Es capacitado, es elegido, es presentado. Ahora es examinado y aprobado. Y luego dice: ¿a quiénes? Los apóstoles, orando, les impusieron las manos. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, ese es un ejemplo. Otro ejemplo que podemos encontrar es Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Miren, este es el proceso de un evangelista. En primer lugar, un evangelista pertenece a una iglesia, es miembro de una iglesia, está bajo la autoridad, la dirección y la enseñanza de una iglesia. Yo quiero saber a qué iglesia pertenecen esos evangelistas de hoy en día, que andan itinerantemente sacándoles el dinero a muchos incautos. Pablo y Bernabé pertenecían a la iglesia de Antioquía. Eran miembros en plena comunión de la iglesia de Antioquía y eran maestros en la iglesia de Antioquía. Versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé. Ahí está el llamamiento, hermanos. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Nadie puede autoproclamarse ni maestro, ni pastor, ni evangelista, ni nada. Tiene que tener la sanción de la Escritura, la sanción del Espíritu Santo. Pero después, ¿qué dice? Entonces, habiendo ayunado, ¿quién? La iglesia. Estamos citando la iglesia. La iglesia, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y a chambear, ¿sí? A trabajar. Entonces, vean, es un proceso, hermanos. El presbiterio es el último paso, donde, como ya dije, en primer lugar, sustenta un examen de doctrina para saber si su doctrina es sana, si es de fe sana, si conoce las Escrituras, si está suficientemente capacitado y dotado para el oficio que se le ha llamado el de pastor. Y después
de rodillas, en señal de humildad y de servicio. Les decía que hay un catecismo que llama a los oficiales, a los diáconos, a los maestros, a los pastores, como servidores de la iglesia. Arrodillados, el presbiterio, en este caso sería aquí el consistorio, cuando son ancianos o diáconos, dice, arrodillados les imponen las manos y oran por ellos. Eso se llama ordenación. Con ese acto tan sencillo, porque así son los actos de la Iglesia Reformada, sencillos, pero cargados de emoción, cargados de significado. Uno, está indicando, estamos consagrando a este hombre para este oficio, o de diácono, o de anciano, o de pastor. Esto es lo que esto significa. Por eso dice la imposición de manos. Estamos separando. Segundo, para indicar la instalación oficial al servicio. A partir de este momento, ¿sí?, tú tomas este oficio. Entonces, maestros que fueron elegidos, ¿ya vieron? Se está elaborando, diseñando su programa de capacitación. Empezará en breve. Pero este es el proceso. Ancianos, diáconos, que se aceleran ya. Hoy fueron elegidos y ya mañana quieren estar ahí. Vean, es todo un proceso. Hay un orden. Este es el proceso para ser pastor. Bueno, jóvenes, esperamos que algunos de ustedes el Señor los toque. Y nosotros seguiremos orando, porque el Señor dice, orad al Señor y con orden. Ese es el orden, hermanos. Que ese sea el orden que guardemos aquí. Por eso ustedes ven que nos visita un pastor. ¿Cuándo han visto ustedes que venga un pastor aquí y le digamos, pase usted a predicarnos la palabra? O porque la Escritura dice, probad los espíritus. ¿Sí? Entonces vean, hermanos, de esta manera dice el Catecismo de Heidelberg, haciendo de esta manera como debe de hacerse, evitaremos muchos problemas en nuestra iglesia. Que Dios nos ayude a conservar este orden. Demos gracias a Dios por nuestros ancianos, por nuestros ministros de música. No se saltaron las bardas, pasaron el proceso, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos años lleva, hermano, aquí? Aquí casi 4 años. ¿Ya lo instalamos como ministro de música? Dígalo fuerte. ¿Cómo? ¿Oyeron allá? ¿Lo oyeron allá atrás? Sí. ¿Qué dijo? Todavía no. Que todavía no. Vean, hermanos, es un proceso. ¿Sí? Y no es mero burocratismo, ese es otro punto. Es un orden que estamos conservando, hermanos. ¿Sí? Que el Señor también, a quienes el Señor nos ha llamado, que estemos conscientes de esto. ¿Sí? Que los tiempos del Señor son sus tiempos, no los nuestros. Mientras tanto, no dejemos de prepararnos, cada uno en el oficio que el Señor nos llamó. Y pedimos el apoyo y la oración de la iglesia. Si ustedes no oran por nosotros, nuestro ministerio no tendrá significado. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, porque has provisto a tu iglesia de la palabra profética más segura, tu palabra escrita. Y la has provisto de hombres y mujeres capacitados para enseñarla. Desde las aulas de nuestra escuela dominical hasta los talleres y las proclamaciones en nuestros púlpitos. Gracias, Padre Santo. Te pedimos, Dios y Padre nuestro, que con el favor de tu palabra y de tu Espíritu Santo
nos ayudes a conservar este orden para hacer las cosas como a ti te agrada. Guárdanos los maestros que nos has dado. Guárdanos nuestros ancianos que nos has dado. Guárdanos el que predica tu palabra. Guárdanos nuestros ancianos, nuestros hermanos que nos ministran en la música, nuestros niños y jóvenes que nos guían en el cántico celestial de tus himnos, Señor. Guarda esta iglesia, Señor, en santidad, en unidad y en fe. En el nombre de Jesús, oramos a ti. Amén.